Diagnóstico prenatal de cromosomopatías. Para que tengan el esquema general. Defectos congénitos se clasifican en malformaciones congénitas y cromosomopatías. Esos son los defectos congénitos. Malformación y cromosomopatías. ¿Cuáles son más frecuentes? Las malformaciones son más frecuentes que las cromosomopatías. Entonces es diferente. Malformación tiene que ver con la estructura, con la morfología. En cambio, cromosomopatías tiene que ver con los genes, con los cromosomas, ¿no? Ahí está la trisomía del par 21, del 18, del 13, etc. Klinefelter, Turner, esas son cromosomopatías. Malformaciones son los defectos estructurales. ¿Cuál es la malformación congénita más frecuente? Las cardiopatías congénitas. ¿Cuál es la cardiopatía congénita más frecuente? CIB, comunicación interventricular. Esa es la malformación congénita. Miren, y no hay para perder, porque las cardíacas son las más frecuentes, las más graves y las más difíciles de diagnosticar. Ya está, 3 cosas de las malformaciones cardíacas o cardiopatías congénitas. Las más frecuentes, las más graves y las más difíciles de diagnosticar. Una cardiopatía congénita no la diagnosticas con ecografía prenatal. Tienes que hacer ecocardiografía. Es más difícil de diagnosticar una cardiopatía congénita en la vida prenatal. ¿Estamos? En cambio, ¿cuáles son las más fáciles de diagnosticar? Con ecografía detectas la malformación. Las renales y las de sistema nervioso y tubo digestivo. Esas son las 3 más fáciles de diagnosticar. Renales, las de sistema nervioso, tubo digestivo. Por ejemplo, te pueden decir la trésia duodenal, ¿no? ¿Se acuerdan de la trésia duodenal? Signo de doble burbuja. Podemos hacer diagnóstico con ecografía. Signo de doble burbuja de la trésia duodenal. Ya está. Entonces, eso les dije para que no se olviden de que malformación es diferente a cromosomopatías, por si acaso. Muy bien. ¿Cómo diagnosticamos las cromosomopatías? Primero tenemos que hacer un tamizaje. Entonces, ¿cuáles son los marcadores de screening o tamizaje? Tenemos los bioquímicos y los ecográficos. Desde ya les digo, ¿quién gana? La ecografía. La ecografía le gana al bioquímico. Pero ¿cuál es lo mejor? Combinado, pues. Bioquímico más ecografía. Del tamizaje bioquímico tenemos primer trimestre, segundo trimestre. Ahí está, miren. Primer trimestre, HCG. Esta es la proteína placentaria tipo A. Proteína placentaria tipo A. Del segundo trimestre, alfa-feto y estriol no conjugado. O sea, hay bioquímica de primer y segundo trimestre. ¿Qué te tienes que acordar? El más sensible, po. ¿Quién es el más sensible del primer trimestre? La proteína placentaria tipo A. ¿Quién es el más sensible del segundo trimestre? El estriol. Son los más sensibles. Ya está. O sea, hay de primer, de segundo y el más sensible. ¿Estamos? Ahora vamos con el ecográfico. Hay marcadores ecográficos de cromosomopatía de primer trimestre. Y acá no hay lugar a duda. ¿Cuál es el mejor de todos? Este es el mejor. Transnucencia nucal. La transnucencia nucal es el mejor marcador para el diagnóstico de cromosomopatías. Por eso decimos que el ecográfico le gana al bioquímico, porque en el ecográfico medimos la transnucencia nucal. ¿Qué es mejor medirlo en el primer trimestre? Entre la semana 10 y la semana 14. Mejor si es antes de las 12 semanas. Más de 3 milímetros
o por ahí cuando son más objetivos, más de 2 milímetros, cuando es de 10 a 12 semanas, y cuando es de 12 a 14 semanas, más de 3 milímetros, ¿ya? Ese es el punto de corte, acuérdense, en milímetros, más de 2, más de 3, translucencia nucal positivo. Este es el mejor marcador para la trisomía del par 21, o sea, para el síndrome de Down. ¿Qué es la translucencia nucal? Es un edema linfático, por si acaso. Es un edema linfático. Es el mejor marcador. ¿Estamos? Mejor en el primer trimestre, 10 a 14 semanas. Luego viene la hipoplasia del hueso nasal, que también sirve para el síndrome de Down. Higroma quístico para Turner. Y acá faltan otros dos más, por ahí que te pueden preguntar, que es la regurgitación tricuspidia y el flujo reverso del ductus venoso. Esos son de primer trimestre. Regurgitación tricuspidia, flujo reverso del ductus, hipoplasia hueso nasal, higroma quístico, translucencia nucal. Esos son marcadores ecográficos de cromosomopatía de primer trimestre. Todos los demás que te digan de qué trimestre serán, del segundo trimestre. Si te dicen longitud de fémur corto, ya pues de segundo trimestre. Quiste de plexo coroideo, segundo trimestre. Intestino hiperecogénico, segundo trimestre. Dilatación piel ureteral, segundo trimestre. Hay un montón de marcadores, pero que ya son de segundo trimestre y tienen menos sensibilidad. El mejor es la translucencia nucal de primer trimestre. Longitud de fémur corto, quiste plexo coroideo, intestino hiperecogénico, dilatación piel ureteral, son marcadores ecográficos de segundo trimestre. Entonces acuérdate los de primero, por defecto los demás serán de segundo trimestre. Ya está. Ojo con el alfa-fetoproteína, tiene doble comportamiento. Miren, si está aumentado, ¿qué significa? Malformación congénita. Pero si está disminuido, ¿qué significa? Cromosomopatía. ¿Es lo mismo malformación que cromosomopatía? No, pues. Y el alfa-feto te diagnostica los dos. Si está elevado, defectos de tubo neural, malformación. Si está bajo, cromosomopatías. ¿Quién forma el alfa-fetoproteína? ¿Qué estructura? ¿Qué anexo? El saco vitelino. Ya está, eso no se olvide. Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es el screening combinado, bioquímico, ecográfico y la edad. ¿Cuál es la edad que tiene más riesgo de cromosomopatías? ¿No? Más de 35 años. Añosa. Más de 35 años. Entonces, si tiene más de 35 años y el test bioquímico o el ecográfico ha salido positivo, ¿qué le solicitamos? Pruebas invasivas. Bioquímico, ecográfico positivo, pruebas invasivas. ¿Cuáles son las pruebas invasivas? Estas son para confirmar la cromosomopatía. Tamizaje es bioquímico, ecográfico. Confirmo con las pruebas invasivas. Antes de las 12 semanas, biopsia de vellosidades coriales por vía transcervical, o sea, por el cervix. Se coloca una aguja y se saca biopsia de las vellosidades coriales. Si es pasada las 12 semanas, o sea, si es tarde la gestación, estudio de líquido amniótico, amniocentesis precoz para el diagnóstico de cromosomopatías, por vía abdominal, guiada ecográficamente, ¿no? Vía abdominal. Y si es muy tarde, pasadas las 18 semanas de gestación, saco sangre de líquido del cordón umbilical. Es lo que se llama la funiculocentesis o cordocentesis.
Entonces, la prueba invasiva para confirmar la cromosomopatía depende de la edad gestacional. Si es menor de 12 semanas, biopsia de vellosidades coriales, más de 12 semanas, amniocentesis precoz, y más de 18 semanas, cuando es tardío, funiculocentesis, estudio de sangre de cordón umbilical. Por lógica, ¿cuál da más abortos como complicación? ¿Cuál da más abortos? El que es más precoz, pues, ¿no? Si es más precoz, más muerte. Entonces, más tasa de abortos. Biopsia de vellosidades coriales. Pero ¿cuál es su ventaja? Que en 24 horas ya sabes el resultado. Si el bebito tiene o no trisomía del par 21, 13 o 18. ¿No? ¿Quién tiene menos aborto? La amniocentesis. Pero ¿cuál es el problema de la amniocentesis? Que demora 2 a 3 semanas en dar resultado. 2 a 3 semanas en dar el resultado. Pero actualmente hay una técnica que se está haciendo, que es la técnica de FISH, que nos da el resultado en 48 horas, por si acaso, del estudio del líquido amniótico. Con la técnica de FISH obtenemos el resultado de las aneuploidías o cromosomopatías en 48 horas. ¿Estamos? Y cuando es muy tardío, ya el estudio de cordón umbilical.